Vamos a grabar nuestra clase. Yo voy a minimizar mi pantalla. Pueden apagar sus cámaras si desean, ¿no? Cuando yo les indique las van a poder conectar. No hay ningún problema. O si gustan las dejan prendidas, ¿no? Válvulas neumáticas, ¿no? Habíamos visto en clases anteriores, ¿no? Del anterior módulo, que teníamos varios sistemas para poder reducir la velocidad de los vehículos, ¿no? Pero en este caso va a ser más específico a la parte de los camiones. No se olviden que un camión va a ser un conjunto de sistemas, ¿no? Este conjunto de sistemas van a trabajar de forma sincronizada, eso no se olvide, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar al aire como método para generar presión, como método para poder controlar de una forma adecuada el peso y la velocidad con la cual se van a desplazar estos vehículos, ¿no? Todo circuito neumático puede trabajar con aire, ¿verdad? Pero también puede estar conjuncionado. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser una mezcla de varios sistemas, ¿no? Eso nos va a permitir. Dentro de este tipo de componentes, ¿ya? Dentro de este tipo de componentes, vamos a tener varios subsistemas. Por ejemplo, ¿no? Elementos de los circuitos neumáticos. Tenemos que tener un generador de este aire, de esta presión, ¿no? Por lo cual se puede tener compresores y bombas. Los sistemas neumáticos pueden estar asimilados a los sistemas hidráulicos, ¿verdad? Este tipo de sistemas van a tener componentes que tienen que soportar, ¿no? Tienen que soportar cierto tipo de temperatura, cierto tipo de trabajo en base al requerimiento para los cuales han sido diseñados, ¿no? Este compresor y bomba van a trabajar en la parte interna del habitáculo del motor, ¿no? En el caso que esté destinado para el uso de vehículos, o en su defecto, a través de un sistema externo. No se olviden que la neumática no solamente va a estar aplicada a los vehículos, ¿no? En este caso a los camiones, sino que también se puede emplear en fábricas, ¿no? Para hacer procesos repetitivos, ¿no? Procesos que nos permitan controlar de una y varias formas diferentes procesos, ¿no? También van a constituir a los elementos de los circuitos neumáticos los métodos de transporte. En este caso pueden ser tuberías y mangueras, dependiendo de la presión para la cual van a estar diseñados los componentes, ¿no? También vamos a tener actuadores. Estos actuadores pueden ser cilindros, pueden ser pulmones, chicharras, tanto neumáticas como mecánicas, ¿no? No se olviden que estos componentes trabajan de forma sincronizada, ¿verdad? Y tenemos que tener la forma, ¿sí? Tenemos que tener un elemento de poderlos controlar. En este caso vamos a tener mandos, ¿no? ¿Qué van a ser los mandos? Para nosotros pueden ser botones, palancas, perillas y demás que van a controlar. ¿Pero qué van a controlar? El caudal y la presión por la cual este aire va a circular a través de las tuberías, ¿no? Una vez de que han sido generados por un compresor. Aquí podemos ver un sistema bien sencillito de un sistema neumático, ¿no? Vamos a partir por la parte del compresor. Esta parte del compresor para nosotros va a ser la que se va a encargar de generar la presión a través de un proceso
mecánico, ¿no? Ese proceso mecánico tiene la función de generar vacío y al generar ese vacío va a ser distribuido hacia el tanque, ¿no? Este vacío que se está generando va a ser impulsado ya sea mecánica o eléctricamente, ¿no? En otras palabras, si lo adecuamos este circuito de control a nuestros vehículos, en este caso los camiones, van a ser propulsados generalmente por el eje del cigüeñal o por un engranaje que va a estar adecuado al sistema de distribución. Por ejemplo, una camioneta Land Cruiser, ¿no? Las que tienen motores en línea. Habíamos estudiado en el emprendimiento que ese tipo de camionetas están diseñadas para soportar gran cantidad de torque. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en este lugar, no? En vez de que se alimente el motor del giro del cigüeñal a través de esta correa, se va a disponer, ¿no? De un elemento que va a ser un conjunto de engranajes, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros a generar el vacío, ¿no? Como segundo componente, todo el aire que se va a empezar a succionar de la atmósfera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Del vacío del aire en el lugar geográfico que nos encontramos, va a ser absorbido por vacío por este compresor y va a ser enviado a través de una cañería hacia un tanque acumulador, ¿no? Hacia un depósito, el cual va a tener ciertas características mecánicas, ¿no? Esas características mecánicas ya las vamos a observar. Pero como un detalle muy importante, tenemos que en su parte inferior va a tener para nosotros un purgador, ¿no? Lo cual se va a convertir en nosotros en un elemento de salida, ¿no? Un elemento de salida. En la parte superior de nuestro depósito, de nuestro acumulador, vamos a tener dos manómetros, ¿no? Dos manómetros que se van a encargar de medir dos parámetros diferentes. El de la izquierda se está dedicando a controlar la temperatura del gas, del aire que ha sido comprimido dentro del tanque. No se olviden que todo gas a mayor presión siempre va a generar mayor temperatura, ¿no? Y otro manómetro que nos va a marcar la presión interna que están ejerciendo estos gases hacia el exterior. Por principio físico, no importa la forma del acumulador, la presión en todo sentido siempre va a ser la misma. Este manómetro va a expresar ese tipo de presión tanto en PSI como Pascal o bar, ¿no? Cualquiera de esas unidades. Vamos a tener una válvula limitadora de presión. Esta válvula limitadora de presión se va a convertir en una válvula de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si por alguna razón este compresor llegase a meter en exceso una cantidad de aire comprimido, esta válvula se va a quebrar, ¿no? Dependiendo de la forma de su fabricación, va a permitir que todos los gases que se encuentran en el interior de este acumulador salgan disparados a presión, con el objetivo de resguardar la seguridad externa del lugar en el cual se va a encontrar instalado. Si por algún caso esta válvula limitadora de presión llegase a fallar, lo más probable es de que se produzca un estallido, una explosión de este tanque. Al explotar este tanque de combustible, va a producir esquirlas, ¿no? Las cuales van a dañar a toda la estructura o, en su defecto, a las personas que se encuentren cerca de este, ¿no? También vamos a tener que todo el gas que ha sido comprimido, transportado por una cañería y está siendo controlado tanto en su presión como en su temperatura, una unidad de mantenimiento que también va a recibir un gas a través de una cañería a una determinada presión, ¿no? Una vez de que se ha tratado al gas que se encuentra comprimido dentro del tanque, tiene que salir hacia un tipo de válvula. Este tipo de válvula va a tener la propiedad de controlar en uno o varios sentidos la salida de ese aire a presión, ¿no? Este tipo de válvulas van a tener diferentes formas de conexión en base
al requerimiento, ¿no?, que va a tener los componentes. Y finalmente, a través del control tanto de mandos como de válvulas, el aire que está proviniendo desde el tanque y está siendo tratado en la unidad de mantenimiento va a tener una salida final. En este caso puede ser a través de manguera de alta presión o cañería hacia un cilindro actuador, ¿no? Todo este sistema, todo un sistema básico de neumática tiene que tener como mínimo estos componentes, ¿no? Son requisitos. Ya. Vamos estudiándolos un poquito más a fondo, ¿no? Circuito neumático, el compresor. Habíamos indicado que los compresores para los sistemas neumáticos van a ser como pequeños motores. Estos pequeños motores pueden ser activados por forma mecánica o forma eléctrica, dependiendo del tipo de aplicación para el cual son diseñados, ¿no? En el caso de nuestro estudio, estos compresores se van a encontrar en un costado del habitáculo del motor. Dependiendo de la configuración de la cabina o del tipo de torpedo que tenga el camión, van a estar hacia el lado de admisión o hacia el lado de escape. Pero van a ser propulsados mediante una correa transmisora, ¿no? Para los camiones generalmente las correas van a ser de tipo trapezoidal, ¿no? Esas correas trapezoidales que van a transmitir el movimiento desde el trinquete del cigüeñal hacia la polea accionadora se pueden dividir en dos formas, ¿no? Ya sean correas trapezoidales lisas o vertebradas, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean las correas lisas? Que en su parte inferior, ¿no?, en la parte más angosta del trapecio, estén constituidas por un solo material. Mientras que las vertebradas van a estar compuestas por pequeños dientes, ¿no? Esos pequeños dientes van a tener mayor capacidad de soportar a la deformación de la correa mientras está rota dentro de los canales de las poleas, ¿no? Tanto del trinquete como del motor. Dependiendo del tipo de fabricante, estas correas, al momento de ser reemplazadas, tienen que ser del mismo modelo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una correa trapezoidal lisa, no va a ser recomendable que yo la reemplace por una correa trapezoidal vertebrada, ¿no? ¿Por qué? Porque su capacidad de contacto y fricción van a variar y eso a la larga afecta al funcionamiento de las poleas, ¿no? Hemos estudiado la norma CITOP, ¿no?, o la norma CETOP. Esta norma CETOP es una simbología, la cual nos va a permitir representar a través de gráficos estandarizados las funciones que van a realizar las válvulas, ¿no? Si podríamos hacer una analogía, los sistemas neumáticos van a ser similares y muy parecidos a los circuitos eléctricos y a los circuitos electrónicos, ya que estas van a tener componentes de entrada, salida, bifurcaciones y diferentes formas de actuar en base a la presión, en base al caudal y en base a la apertura y cierre de sus compuertas, ¿no? Más o menos son como una especie de circuitos integrados. Dentro del compresor vamos a tener varias clases, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener un circuito compresor de ciclo alternativo, ¿no? En la gráfica ustedes pueden observar que este compresor está compuesto por un pistón, ¿ya? Si hacemos una analogía con un motor de combustión interna, tiene los mismos componentes. ¿Por qué? Porque va a tener culata en el caso que podemos observar, ¿no? Porque está compuesta de válvulas. Va a tener una bujía. Tiene block para el cilindro, tiene cárter, ¿no? Esto que nos está indicando. Siempre que un tipo de este motor es de este rango, va a ser un ciclo Otto, ¿no? Este motor va a generar combustión interna, ¿no? Pero al generar esa combustión interna, nos está permitiendo accionar a otro conjunto de válvulas, ¿ya?, en las cuales el aire va a ser absorbido del ambiente, va a ser compreso y expulsado hacia el acumulador, ¿no?
Otro tipo de compresor neumático va a ser el de tipo rotativo. Este tipo de compresores rotativos se puede dividir en dos partes. El primero va a ser un compresor de paletas. Si ustedes analizan el gráfico superior, se van a dar cuenta que la ingesta, la entrada de aire, va a ser por un conducto, por un múltiple de mayor diámetro. A medida que el aire está entrando, que está siendo succionado, va a ser a través de unas paletas. Pero fíjense la parte interna de este compresor. Tenemos que el conjunto que está alojando a las paletas no se encuentra en el centro. Por lo tanto, va a ser un conjunto compresor de paletas de tipo excéntrico. ¿Qué quería decir para nosotros que sea de tipo excéntrico? Que su eje, ¿no? Que el eje de rotación que va a estar en este lugar no se encuentra al centro de la carcasa, del habitáculo, de la pieza en la cual está instalado. Esto nos permite lo siguiente: al no encontrarse en el centro su eje, más al contrario, al encontrarse en uno de los costados, me permite que las paletas, cuando este eje alcance un número alto de rotaciones, vayan variando su longitud. Fíjense, en la parte superior, todas las paletas de color negra se encuentran al tope interior. ¿Qué quiere decir? Se encuentran en su menor longitud de desplazamiento. Este compresor para nosotros va a tener sentido de giro antihorario, va a rotar hacia la izquierda. Entonces, a medida que está aumentando su número de revoluciones, estas paletas, por efecto centrífugo, se van a desplazar. ¿Qué quiere decir? Que van a tender a salir del eje. ¿Se dan cuenta? Nos está diciendo que salen de adentro hacia afuera. Al incrementar su longitud de estas paletas, están permitiendo aumentar el espacio por el cual van a poder absorber el aire que está ingresando por su pequeño múltiple. ¿Cómo se dan cuenta? Fíjense en la parte donde están las líneas negras, va a haber pequeñas cantidades del espacio amarillo. Pero a medida que está circulando el conjunto de las paletas, este espacio se va incrementando. Por lo tanto, tiene mayor capacidad de succión. Pero esa capacidad de succión que ha sido incrementada va a ser solamente durante un trayecto de toda la rotación que está haciendo esta pequeña turbina. Por lo tanto, como en sus puntos más lejanos ha podido absorber gran cantidad de oxígeno, antes de llegar hacia el múltiple de escape, también se va a producir el efecto contrario. Nosotros, ¿qué vamos a denominar el efecto contrario? Si en la entrada hemos tenido la función de que las paletas se hayan podido expandir e incrementar su capacidad de volumen de admisión, mientras van terminando el ciclo de rotación, en este caso antihorario, también van reduciendo el espacio. Y al reducir el espacio, se está realizando el proceso de compresión. Entonces, una vez de que la cantidad de oxígeno que ha sido absorbida se ha incrementado en volumen a través del desplazamiento de las paletas, y al ir terminando su ciclo de trabajo, ha empezado a reducir. De esta forma se empiezan a consumir, se empiezan a comprimir los gases que se han admitido y van a salir hacia el acumulador. Deben notar, ¿no? Deben darse cuenta que para el volumen de entrada, para el volumen de ingreso del aire, contamos con un múltiple de admisión de mayor diámetro, mientras que para el lado de escape, este va a ser de menor, ¿no? Va a ser más angosto, lo cual va a permitir generar un efecto. Como los gases han sido absorbidos, incrementados de volumen y compresos, a través de la disminución de la longitud del colector de escape, van a tomar mayor velocidad. Y por principio físico, van a incrementar también su presión, a diferencia del volumen con el cual habían ingresado, ¿no? Otro tipo de modelo de estos compresores van a ser los de tipo de tornillo.
Si se fijan, son una especie de tornillo sin fin, obviamente con otro tipo de ángulo de ataque. ¿A qué nos vamos a referir nosotros con ángulo de ataque? A la inclinación y a la disposición que tienen las paletas para poder succionar el aire, ¿no? Si analizamos este pequeño circuito, nos vamos a fijar que tenemos una ingesta de aire por la parte inferior, ¿no? ¿Cómo reconocemos que va a ingresar el aire por este lugar? Simplemente tienen que analizar el gráfico. Fíjense, a comparación del superior, vamos a tener que nuestro múltiple de admisión siempre es el de mayor diámetro, mientras que el del escape va a ser el más angosto. Esto con el objetivo de incrementar su presión y su velocidad. Una vez de que el aire está ingresando por el múltiple de admisión, va a ser gracias al efecto del primer eje de tornillo sin fin, ¿no? En este caso el inferior, que para nosotros está rotando en sentido antihorario, ¿no? Al rotar en sentido antihorario, está capturando este aire y está haciendo que el otro eje rote en sentido opuesto, ¿no? Al rotar en el sentido opuesto, el volumen de aire que esté ingresando va a pasar a través de cada una de las paletas comprimiéndose, ¿no? Y al comprimir van a salir hacia el múltiple de escape. Entonces, de esta forma, seguimos incrementando la presión y la temperatura. Este tipo de sistemas va a trabajar de forma muy similar, ¿no? Pese a tener diferentes sistemas de trabajo. Perdón. Como habíamos visto, también vamos a tener los compresores, ¿no? Hemos tenido los de ciclo alternativo mediante combustión interna, hemos visto los de movimiento excéntrico y los de tornillo sin fin, ¿no? También vamos a tener otro tipo de compresor de émbolo alternativo, ¿no? Si se fijan, vamos a tener un eje cigüeñal que va a ser activado mediante una polea externa, ¿no? Este cigüeñal, a través de un brazo de biela conectado a un pistón y un pasador, al igual que en el motor de combustión, va a trabajar de la misma forma, pero con diferentes carreras, ¿no? En este caso, cuando se encuentre en el punto muerto superior y empiece su movimiento o su carrera de descenso, la válvula de admisión se va a abrir, ¿no? Se va a desplazar del PMS hacia el PMI. Una vez de que ha llegado al punto muerto superior, la válvula de admisión se va a abrir y en determinado momento, mientras el émbolo empiece a ascender, la válvula de escape se va a abrir. Por lo tanto, el aire que ha sido succionado de la atmósfera va a salir hacia el acumulador a través de una cañería, ¿no? En este caso de este gráfico podemos ver que este sistema tiene un sentido de giro de trabajo antihorario, ¿no? En el sentido de la rotación de las agujas del reloj. A su vez tenemos aquí otro ejemplo. Vamos a tener un compresor de tipo rotativo, ¿ya? Va a trabajar parecido al sistema de paletas, ¿no? En este caso también vamos a tener un cuerpo excéntrico, el cual va a ir rotando a través de un eje, pero fíjese, en este caso tenemos menor cantidad de paletas, pero en sí las paletas ya no se van a despegar. Lo que va a empezar a rotar es el conjunto que está alojando a este cuerpo de la turbina. Al igual que en el anterior, si se fijan, vamos a tener una cámara, ¿verdad? Entonces, a medida que va ingresando el aire y este compresor va a ir rotando, va a permitir que el aire que se acumula en la parte inferior por efecto de la rotación vaya siendo transportado y otra pequeña cantidad también va a empezar a ser admitido. Por lo tanto, en la parte superior se va a ir comprimiendo, ¿no? Está reduciendo el espacio que tiene la capacidad de generar el caudal. Entonces este caudal se va a ir comprimiendo, ¿no? Y va a salir a presión hacia el acumulador. Nuestro circuito neumático también se va a caracterizar
por tener un depósito acumulador de estos gases, ¿no? Estos gases que están entrando a presión deben de alojarse en un depósito. Este depósito siempre va a tener la característica de ser en forma cilíndrica, lo cual nos va a permitir almacenar grandes presiones y volúmenes de gases de entrada, ¿no? En este caso solamente para nosotros va a ser el aire que ha sido generado por el compresor. Este depósito tiene que tener características mecánicas especiales, como soportar temperatura, presiones, y dependiendo del lugar donde se encuentre instalado, en muchos casos, vibraciones, ¿no? Tiene que poder soportar. Generalmente estos tipos de depósitos van a estar fabricados en hierro fundido, ¿no? Porque van a ser una sola pieza, la cual no va a permitir uniones por soldadura. Si es que existiese ese tipo de uniones por soldadura, van a ser susceptibles a que se deformen o, en su defecto, el material no agarre, ¿no? No se olviden que los materiales de hierro fundido necesitan otro tipo de aleaciones y metales para poder unirse, ¿no? También vamos a tener como componentes del circuito neumático a elementos de mantenimiento del aire comprimido. ¿Qué quiere decir esto? Leeremos un poquito. El aire comprimido debe llegar en condiciones apropiadas de presión y limpieza. Nos está indicando de que tiene que haber una presión constante y toda la circulación y fluido del volumen de aire tiene que estar limpio, ¿no? Hacia las herramientas neumáticas. Para lograr este efecto, vamos a necesitar la unidad de mantenimiento. Esa unidad de mantenimiento no siempre se va a encontrar en un solo lugar físico, sino que se puede repartir en base a la configuración del circuito neumático que se ha aplicado al camión, ¿no? Empezaremos por nuestro filtro, ¿no? Este filtro de aire no va a estar relacionado al filtro de aire de entrada de gas de volumen referido al motor, ¿no? Habíamos indicado que cualquiera de los motores anteriores que sirven para poder comprimir el aire van a trabajar de forma independiente, ¿no? Entonces, vamos a empezar por nuestro filtro. Pero este filtro, ¿qué capacidad diferente al del motor tiene que tener? Lo primero nos indica que tiene que ser capaz de resistir, ¿ya? O tiene que tener la propiedad de condensar al vapor de agua existente en el aire. Habíamos hablado que dependiendo del lugar geográfico donde se encuentre nuestra unidad, va a variar la densidad, ¿no? Al variar la densidad de este aire, va a permitir que sea efectivo o no, ¿no? Puede llegar a variar el caudal. Tenemos que tener dentro del sistema de mantenimiento de aire comprimido un reductor de presión, ¿no? El cual tiene como función mantener de forma constante una presión, ¿no? Generalmente para observar la salida del aire a presión. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber también la válvula, o no que puede haber, que tiene que existir la válvula de seguridad, lo cual nos va a permitir a nosotros mantener cierto nivel de seguridad. Como también nos va a poder impedir a futuro que los sistemas se bloqueen por falta de esto, ¿no? Tenemos que tener un conjunto lubricador. Dice, inyecta en forma de pulverización unas pequeñísimas gotas de aceite en el flujo de aire para conseguir un engrase suficiente de las partes móviles, ¿no? En temas anteriores habíamos visto que a este efecto se llama la lluvia de neblina, ¿no? Que va a variar en cuanto a su pulverización en base al circuito neumático, ¿no? Aquí podemos ver en este gráfico una unidad de mantenimiento, el cual va a estar compuesto de un manómetro, un deshumidificador y un conjunto lubricante, ¿no? Esto puede, generalmente en los camiones se van a encontrar cerca a los acumuladores, ¿no? También vamos a depender de otros elementos que van a formar el conjunto, ¿no? Por ejemplo, el secador tiene como función
reducir la cantidad del vapor de agua en el aire, ¿no? Este va a estar fabricado de un material poroso. Va a ser bien parecido a un elemento filtrante del aceite, pero que va a tener un aspecto de una esponja, ¿no? Esa forma y esa función va a tener el secador. El filtro, hemos indicado que va a haber, dependiendo de la unidad, ¿no? En este caso puede ser una volqueta de cantera. En el caso de que sea una volqueta de cantera, siempre va a tener un filtro y un pre-filtro, ¿no? El primer filtro va a tener como función la de detener los elementos que se puedan encontrar suspendidos en el aire, ¿no? En la atmósfera en la cual estamos respirando. Como va a ser una volqueta, ¿no? de trabajo netamente en tierra, en este caso nuestro sistema de aire comprimido va a extraer el aire que está siendo previamente filtrado por el conjunto principal, ¿no? Y recién va a proceder a poder separar partículas más pequeñas a través de su propio filtro, ¿no? El lubricador hemos indicado que tiene como misión generar una neblina, ¿no? En base a un lubricante específico. Este lubricante específico va a tener grandes propiedades de adherirse, ¿no? A los metales por el cual el aire va a circular a gran presión y velocidad. Los conjuntos neumáticos van a estar también representados, ¿no? En la norma CITOP a través de este gráfico, ¿no? A través de esta simbología, en lo cual nos está indicando en el lado izquierdo una línea de entrecortada, lo cual para mí va a representar la entrada, el manómetro, puede ser más específico con otro tipo de elementos que señalen las características del conjunto, y una pequeña línea vertical recta y otra horizontal, ¿no? Lo cual me va a determinar qué es la línea de salida. Aquí podemos ver un conjunto de gráficos en base a la norma CITOP, ¿no? Por ejemplo, en el caso del silenciador, ¿no? Pues si es que va a ser para un conjunto de un compresor de tipo alternativo, ¿no? En este caso de combustión, va a tener las salidas a través, expresadas con o sin rosca, a través de este pequeño triángulo invertido, ¿no? Una vez de que hemos logrado poder comprimir el aire, tratarlo, ¿no? A través de una unidad de mantenimiento, tenemos que distribuirlo. ¿Cómo se va a distribuir esta cantidad de aire comprimido, ¿no? A través de tuberías. Leeremos un poquito esta parte, ¿no? Dice, estos elementos están diseñados para soportar altas presiones y su superficie interior debe estar limpia y pulida, por lo que son de cobre, ¿no? Las principales líneas que van a transportar el aire desde el acumulador tienen que ser de cobre, ¿no? Porque este elemento nos permite generar una superficie interna lisa, lo cual va a impedir de que algunas basuras o partículas que han podido pasar al filtro lleguen a obstruirse, ¿no? Como segundo componente de distribución y está relacionado a las tuberías, vamos a tener los rácores y las juntas. Las juntas para nosotros en los sistemas neumáticos van a ser los pequeños empaques. En este caso, estos pequeños empaques para nosotros van a ser los O-rings, ¿no? O las juntas tóricas, que tienen como función generar un elemento aislante para los sistemas neumáticos, ¿no? A través de la presión en la cual están siendo sometidos y van a lograr deformarse, ¿no? Y los rácores van a ser parte de los esquemas neumáticos que son representados, pero físicamente van a ser pequeñas, medianas o grandes ondulaciones, ¿no? Generalmente al principio y a la entrada de la cañería, que tienen como función absorber la vibración del camión en el cual están instaladas. Entonces, al ser pequeñas espirales, se están amortiguando, lo cual va a impedir de que el conjunto de la cañería, sobre todo en la parte de conexión de las válvulas,
empiece a tener una fatiga mecánica. ¿Qué vamos a entender nosotros por fatiga mecánica? Que a través del proceso de vibración, estas empiecen a agrietarse, provocando fugas, y después de un determinado tiempo o momento, logren romperse, ¿no? Si se rompen este tipo de uniones en los sistemas neumáticos, se va a producir una caída estrepitosa, una caída rápida de la presión del acumulador. Ya dependerá del sistema si tiene una válvula de seguridad que va a impedir que este aire salga a gran presión o se vacíe totalmente, ¿no? Eso nos va a permitir. En el caso de los talleres que están implementando, van a tomar en cuenta esta parte, ¿no? Se podría distribuir el sistema a través de acoples y niples, ¿no? Más o menos, si vale el término, con una comparación a los sistemas de gas domiciliario, ¿no? Dentro de ese rango habría que ver si se permite utilizar para nuestro servicio, ¿no? Habíamos indicado de que en el taller vamos a utilizar herramientas de impacto, ¿no? Pero revisando varios de sus trabajos, han anotado como herramientas de impacto en la mecánica cinceles, martillos y piedras. Yo quisiera que me indiquen dónde se aplica en la mecánica, ¿no? Vamos a tener también como elementos de distribución dos tipos de sistemas, ¿no? Dos topologías que van a permitir repartir ese gas, ese aire comprimido a presión, ¿no? En el caso de la izquierda, vamos a tener una instalación abierta. ¿A qué se refiere esta instalación abierta? Que las tuberías que están saliendo, ¿no? O que van a llegar a los distintos componentes en los cuales se va a alimentar el aire a presión, van a tener solo una salida y un final. Por ejemplo, podríamos asociar el gráfico de la izquierda a un pequeño taller en el cual la compresora ha podido comprimir y enviar hacia el acumulador una determinada cantidad de aire compreso, ¿no? De aire a presión. En este caso está determinado ese acumulador y esa salida a través de este gráfico, ¿no? El cual nos está indicando de que existe un triángulo, ¿no? Que es salida, solamente es para nosotros salida. Por lo cual se está repartiendo a través de una cañería principal, ¿no? En este caso la superior, el aire a presión. Les repito, ¿no? No importa esta parte del sistema, en todos los puntos la presión siempre va a ser la misma, ¿no? Salvo que se instale un dispositivo en el cual se desea hacerlo contrario. Entonces, de esta línea principal superior, se están bifurcando, se están derivando tres tomas, ¿no? En este caso vamos a tener una hacia el fondo, otra en profundidad y otra en la pared anterior, ¿no? Las cuales van a permitir ser conectores de acople rápido, ¿no? ¿Cómo se simboliza este tipo de gráfica? Como un circuito, ¿no? Que solo nos permite la salida y el cual no va a estar constituido con un retorno. En el gráfico de la cerrada, ¿no? En el gráfico de la derecha vamos a tener una topología, ¿no? Cerrada, en la cual igual a través del acumulador y una salida de aire a presión se está alimentando un circuito principal del cual se están derivando cuatro bifurcaciones, ¿no? Cuatro derivaciones. En este caso no existe otro componente, por lo tanto la presión va a ser la misma en el punto de salida, en el conjunto de las cañerías intermedias y en los puntos de salida, en este caso en los cuatro. Va a ser la misma la presión. Ya tenemos generación de presión, ya tenemos sistemas de distribución y componentes que van a permitir hacer un mantenimiento previo a este sistema. De la misma forma, vamos a tener los actuadores. En este caso, para nosotros los actuadores van a ser componentes, ¿no? Mecánicos, pueden ser también neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos, ¿no? Que van a tener como función activar uno, dos o más vástagos o en otro tipo de aplicaciones diferentes funciones de nuestro
sistema, ¿no? Por ejemplo, como un actuador aquí tenemos un cilindro neumático, ¿no? Dice, son actuadores que realizan un movimiento de tipo lineal. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que se van a desplazar solamente en un sentido. O bien entran o bien salen. Pero van a estar alojados dentro de una carcasa. El aire a presión entra en el interior del cilindro, empujando el émbolo y el vástago unido a él. ¿Qué quiere decir para nosotros? Que la entrada de aire se está generando por la parte posterior del actuador. En este caso, la presión va a ser la que determine la toma de salida del circuito de distribución de aire neumático, ¿no? Ahora indica, el recorrido externo del vástago es el que se aprovecha para efectuar diferentes tipos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro actuador se está convirtiendo en un transformador de energías. En este caso, para nosotros, ¿qué tipo de transformación de energías? Va a ser la de energía neumática, se está transformando en energía mecánica, porque está permitiendo que se desplace sobre su propio eje, ¿no? En este caso, esa presión de aire que está ingresando por la parte posterior va a depender, ¿no? Si va a ser constante o variable. Si fuese constante, ¿qué nos indicaría en este gráfico? Que una vez de que la presión se está manteniendo en la parte posterior de la carcasa del actuador, el vástago todo el tiempo se va a encontrar desplazado. Una vez de que la presión vaya disminuyendo de forma gradual o de forma abrupta, ¿qué quiere decir eso? Que se reduzca de golpe, nuestro vástago va a retornar a su posición original. ¿Esto debido a qué? A el muelle que se va a encontrar que le permite retornar, ¿no? También vamos a tener otro tipo de sistemas, ¿no? En este caso en otro tipo de actuadores. Fíjense, tenemos en los dos un orificio de entrada, internamente vamos a tener un conjunto de pistón. En este caso, este pistón estaría representado por una cubeta, por una junta tórica que va a tener la característica de retener el aire que está entrando a presión y generar un espacio de vacío. No habíamos indicado que estos sistemas se tienen que lubricar. ¿Con qué objetivo se tienen que lubricar? De generar sellos herméticos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los volúmenes de aire a presión, cuando llegan a chocar con el pistón de desplazamiento, no produzcan fugas, ¿no? Si se llegan a producir fugas en estos pistones, lo más probable es de que existe una caída de presión del sistema, ¿no? Si analizamos este pequeño gráfico, vamos a notar que es un cilindro de simple efecto. Bajo la norma CITOB podemos determinar lo siguiente. Va a existir un rectángulo, ¿no? Este rectángulo para mí está representando a la carcasa del módulo, ¿no? En este caso del actuador. Pero en su interior no tiene ninguna división notoria, ¿no? Más al contrario, ¿qué podemos analizar? En el rectángulo, en la parte inferior, existe un conducto abierto, existe un espacio. Entonces eso me está indicando a mí de que va a ser el orificio o el conducto de entrada del aire a presión. Vamos a tener un pequeño rectángulo de color negro, ¿no? Entero, dentro del rectángulo mayor, dentro del principal. Este a nosotros está representando al pistón, a la junta tórica que tiene que ser lubricada. En una especie de ondas verticales, ¿no? De triángulos o un pequeño símbolo de resistencia, se está graficando para nosotros el muelle. ¿Por qué lo vamos a denominar muelle y no resorte? Un resorte generalmente tiene la capacidad de trabajar en cualquiera de los dos sentidos. ¿Qué quiere decir? Que no tiene posición de trabajo. Mientras que un muelle va a tener la propiedad de tener una superficie inferior de apoyo o empuje. Por lo tanto, no va a ser lo mismo que en este tipo de sistemas. Si es que yo llegase a reemplazar este muelle, yo lo instale de cualquier lado, ¿no? Lo cual me puede producir un trabajo erróneo de la unidad.
tiene sentido de trabajo. Si ustedes quieren comparar con una parte del motor, lo pueden hacer con los muelles de la válvula, ¿no? No es instalar en cualquier sentido el muelle que va a permitir que la cabeza y el vástago de la válvula retornen a su posición original, ¿no? Tienen sentido de trabajo. En el gráfico de la derecha vamos a tener que este tipo de sistema, en el caso de este actuador, sea de doble sentido. ¿Partimos de dónde? De la norma CITO. Vamos a tener un rectángulo horizontal, ¿no? Pero en el cual generalmente por el medio o en sus costados no posee ningún tipo de división. ¿Qué nos está indicando? Que en la parte interior es un solo conjunto, es un solo espacio. En la parte inferior de este triángulo, o perdón, de este rectángulo, existen dos líneas, ¿sí? Estas dos líneas, si podemos comparar con la parte superior, nos están indicando que son orificios de entrada y de salida. ¿Esto qué me está permitiendo? Que el actuador me permita dos movimientos, ¿no? El primero me va a permitir un solo movimiento de empuje, mientras que este otro me puede permitir ese mismo movimiento de empuje, pero a través de dos posiciones, ¿no? Ya sea con entrada o salida de aire. Vamos a tener también que dependiendo del movimiento que estos actuadores realizan, los actuadores se van a clasificar en varios tipos, ¿no? En este caso van a ser de tipo rotativo. ¿Qué quiere decir? Que van a trabajar en base a un tornillo sin fin, ¿no? Eso para nosotros lo podemos hacer como una analogía al sistema de Bendix del motor de arranque, ¿no? En determinado momento tiene como función empujar y empezar a rotar, ¿no? Lo mismo se va a aplicar aquí. En base a la presión neumática que van a tener, van a rotar, ¿no? O en el caso que sean de tipo alternativo. En el caso que sean de tipo alternativo, solamente van a depender de la presión y de un muelle que les permita efectuar su movimiento de carrera, ¿no? El principio de carrera de motores se aplica bastante en sistemas neumáticos y en sistemas hidráulicos, ¿no? Me está permitiendo realizar ese efecto. En esta parte, ¿no? Los motores neumáticos son actuadores que producen un movimiento de rotación continuo al recibir aire a presión. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede aplicar el principio de giro y torque para poder activar distintos componentes o herramientas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un taladro neumático. Alguna vez han debido fijarse, ¿no? Generalmente saliendo hacia los yungas o la carretera rural, existen llanteros, gomeros, ¿no? Que realizan el cambio de los neumáticos a los camiones. Pero para no aplicar una punta de eje, ¿no? O en este caso una llave de eje y una barreta de gran tamaño, se utilizan pistolas neumáticas, ¿no? Las cuales tienen gran torque, ¿no? Tienen gran torque y solamente necesitan para poder transportar ese aire a presión, mangueras que soporten esa presión, ¿no? Generalmente van a ser mangueras de tipo hilada o que tengan en su interior un metal trenzado, ¿no? Por lo tanto, permiten, ¿no? Realizar con mayor facilidad y rapidez el momento de poder soltar las tuercas, ¿no? Este tipo de pistolas de impacto para soltar tuercas, ¿no? O sapos de la maquinaria pesada o en este caso de los camiones, permiten invertir su giro de trabajo, ¿no? Al igual que una válvula de control. Eso nos va a permitir. Este tipo de motores neumáticos se pueden clasificar también en dos formas. En el caso que sean motores neumáticos de aletas o motores de engranajes, ¿no? Nos va a permitir realizar el siguiente trabajo, ¿no? Si analizamos el gráfico de la izquierda, vamos a ver que esas paletas están compuestas o están añadidas dentro de un eje excéntrico. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que se encuentran a la mitad, ¿no? Dentro de un conjunto carcasa. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener
un borde exterior, ¿no? Ese conjunto externo de carcasa permite servir de cámara de compresión a las aletas que están rotando dentro del eje, ¿no? Si se fijan, en este caso va a tener un sentido de rotación, ¿no? Y a medida que van a estar haciendo eso, permiten transportar ese aire hacia el acumulador. O en su defecto, pueden ser también motores neumáticos de engranajes, los cuales van a estar constituidos de dos engranajes, ¿ya? Que van a rotar en sentidos opuestos y van a permitir conseguir admisión, volumen, compresión y salida de presión del aire a través de qué? Del espacio que se está logrando entre los dientes de sus engranajes. Fíjense, por la parte superior está ingresando el aire, ¿no? Va a tener que existir un múltiple y un filtro, ¿no? Entonces, este aire que está entrando y está ingresando está haciendo que estos rotores puedan comprimir al aire, ¿no? Una vez de que se han comprimido con el conjunto carcasa, con el perímetro exterior, van a lograr reducir su volumen. Por lo tanto, están incrementando su presión y su velocidad y van a salir hacia el acumulador, ¿no? Este tipo de aplicaciones pueden ser conjuntas o separadas dependiendo de la aplicación al sistema que están diseñados, ¿no? Otro tipo de estos motores van a ser motores neumáticos de émbolos. Analizaremos el gráfico de la izquierda, ¿no? Vamos a tener una carcasa. Esta carcasa, ¿no? En base al sentido de rotación que va a tener, va a estar compuesta de una gran cantidad de pequeños pistones, ¿no? Esos pequeños pistones, al rotar a través de su eje, van a producir un desplazamiento. Fíjense que la base va a tener una superficie angulada. ¿Qué quiere decir? Que tiene una inclinación. Y mientras va rotando, estos pistones van a poder ascender y descender. Van a subir y bajar, subir y bajar. Entonces, a través de ese efecto, están generando un ciclo de admisión, compresión y escape, ¿no? Suben y bajan mientras dan vueltas. Y vamos a tener también turbomotores neumáticos. Estos turbomotores neumáticos están siendo aplicados a pequeñas unidades de tamaño, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí nos da como ejemplo, nos da una aplicación para los odontólogos, ¿no? Para los dentistas, el famoso taladro, ¿no? Entonces, a través de la activación de un pedal que se ubica en el piso, esa presión va a permitir que este eje, ¿no? Rote a diferentes velocidades, produciendo también una estela de gas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a permitir generar un pequeño impulso de aire, ¿no? Una pequeña presión. Entonces, todos estos tipos de elementos se tienen que controlar por sistemas de distribución y mando, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener una representación de un conjunto de una válvula, ¿no? Que va a ser activada primeramente mediante ¿qué? Por un pulsador. Esta válvula para nosotros va a ser accionada de forma manual, ¿no? Pero ¿qué tipo de válvula manual? Quiere decir que mientras se ejerza la presión por un determinado tiempo, el paso o la circulación de aire va a ser fluida. Si vale la comparación, va a ser como un timbre. Mientras ustedes apretan el botón del timbre, está pasando una cantidad de corriente, la cual va a activar a una chicharra, ¿no? Por lo tanto, se va a producir un sonido. El mismo principio de trabajo lo vamos a tener acá en nuestro sistema neumático, ¿no? Va a estar compuesto por un eje émbolo, un retorno de posición de trabajo, ¿no? Dependiendo, repetimos, de la posición o del pulso que se ejecute, el aire va a poder circular a través de sus conductos internos, ¿no? Habíamos indicado, ¿no? Que para poder controlar o poder mandar a estas válvulas se tiene que tener una base del sistema de distribución. Podemos tener
elementos de mando de tipo manual. Como en el ejemplo anterior hemos tenido el pulsador. Podemos tener una palanca y un pedal de servicio, ¿no? Esto se va a aplicar a diferentes sistemas, ¿no? A diferentes configuraciones. Otra forma de activar este conjunto de válvulas va a ser a través de una leva, ¿no? A través de una excéntrica. A través de un conjunto, dice, ¿no? De una leva que se va a encontrar en el fondo. Si ustedes han visto sistemas de inyección directa GDI, la bomba de alta presión se va a activar de la misma forma, ¿no? Otro método para poder accionar este conjunto de mandos van a ser netamente eléctricos, ¿no? En este caso a través de electroimanes. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que van a ser controlados mediante solenoides. Este tipo de controles mediante solenoides está más que todo diseñado para sistemas neumáticos que no van a ser móviles, sino que van a ser fijos, ¿no? Y también podemos tener un control de los mandos y sistemas neumáticos también de forma neumática, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la propia presión que ha sido generada en el compresor y está acumulada se puede utilizar para controlar los mismos componentes, ¿no? Analizaremos un poquito de este tipo de válvulas, ¿no? En el centro tenemos una representación gráfica, ¿no? De la válvula que está compuesta. Y en el lado derecho tenemos la simbología CTOP o CTOP, ¿no? Cualquiera de los dos está válido dentro de su pronunciación. ¿Qué nos está indicando? Si nos vamos a la parte inferior, ¿no? Donde está la simbología, podemos denotar, podemos ver, ¿no? Partiendo de dónde? Del rectángulo. Tenemos nuestro rectángulo que para nosotros es todo este conjunto, todo lo que está en morado. Es la carcasa, es la estructura que está soportando a los componentes internos, ¿ya? Se divide en dos. Entonces yo diré, por el momento, que este rectángulo se está dividiendo en dos partes, ¿no? Y dentro de cada parte va a haber dos tipos de movimientos neumáticos. Si vemos el primer medio, ¿no? El primer cuadradito que ha quedado del rectángulo, vamos a tener dos flechas. Una que está apuntando en sentido superior y otra en sentido inferior, ¿no ve? Este tipo nos está indicando que van a ser las acciones que puede tener. ¿Se dan cuenta? Cada una de estas flechitas, tanto la flecha como el lado opuesto de la línea, para mí está representando las salidas, ¿sí? Las funciones. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que puede ingresar aire por este lado, ¿sí? Por la parte que no tiene la flecha, y puede salir por el lado contrario. Y también de forma inversa, me está indicando lo siguiente, que puede salir por la parte, que puede ingresar el aire a presión por la parte superior y salir por la parte inferior. Entonces, en este primer medio que tenemos nosotros, ¿cuántas opciones de accionamiento? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Si pasamos a analizar el segundo medio del rectángulo inicial que estaba representado por la carcasa, tenemos dos flechas en forma diagonal, en una forma de X, ¿no? La cual me está determinando lo siguiente. Fíjense, sentido de trabajo. Habíamos visto en las diapositivas anteriores de que existe este pequeño triángulo, ¿no? El cual su arista más alta está apuntando hacia el centro. Por lo tanto, me está diciendo que para este conjunto de válvula de control, el ingreso del aire es por este lado, ¿sí? Es por la parte inferior. Y este triángulo también representaba que la conexión a este dispositivo va a ser mediante rosca. ¿Qué nos puede dar a entender esto? De que estos dos cuerpos de la válvula de control, pese a estar en el mismo espacio físico, van a tener diferentes tipos de conexión y también pueden tener diferentes presiones de trabajo, ¿no?
Entonces está ingresando a través de un conjunto roscado de un elemento de sujeción y se va a dirigir hacia el lado opuesto, ¿no? Hacia el número 2. Entonces me está diciendo que la conexión entre 1 y 2 va a ser en un determinado sentido, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en el caso de la numeración 4 y 3, ¿no? Estos números representan mis entradas y salidas en la norma SETOP, en la norma CITOP, ¿no? Y en la norma ISO van a estar representados por letras. Entonces, también me está indicando que la conexión desde el número 4 hacia el número 3 va a ser en el sentido superior hacia el inferior y como conector de salida va a tener un acople a rosca, ¿no? Pero también me está indicando que en la parte posterior, ¿no? En la base va a existir un muelle de retorno, ¿no? Todo esto va a estar accionado mediante un accionamiento manual. En este caso va a ser para nosotros un pulsador, ¿no? Ahora, vamos a analizar la parte central. Como ya sabemos cómo trabaja esta simbología, vamos a ver en este lado, ¿no? Para la posición número 1, ¿no? Me dice que yo voy a tener una carcasa, es todo el diámetro externo, ¿no? Pero a través de su posición de reposo, ¿qué quiere decir? La presión que esté ingresando, ¿no? Por la parte inferior, si se fijan hay una flechita, está empujando al resorte y está trancando, ¿no? A través de esta depresión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestro pistón tiene un mayor diámetro que su cámara. Por lo tanto, mientras el muelle lo está empujando y no se active la válvula, la presión del aire va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Va a estar retenido, ¿no? Mientras que se activa la posición de trabajo, ¿qué quiere decir? Yo he apretado este pulsador o yo he apretado este botón, el pistón va a desplazarse, ¿no? Desde su posición de reposo, en el cual estaba bloqueando a la entrada del aire a presión, permitiendo que salga, ¿no? Fíjense que el pistón va a estar conectado a un vástago y este vástago va a estar también adherido a un conjunto, ¿no? Puede ser en este otro caso una válvula, un O-ring, una junta tórica u otro tipo de componentes que va a impedir que una vez de que el aire esté circulando a gran presión y velocidad, pueda circular hacia la parte posterior de la cámara. Por lo tanto, va a tener solo un momento de salida, solo va a tener una forma para poder salir, ¿no? Repetimos, en el gráfico de la izquierda, el aire está generando una presión y un volumen constante, pero mientras no se active a la válvula, esta presión va a ser retenida por el pistón. Una vez de que se ha activado, ¿sí? Se ha generado el desplazamiento de este botón, está empujando al cilindro y al vástago, ¿no? Permitiendo que el aire a presión y a volumen constante pueda salir hacia el lugar para el cual es necesitado, ¿no? Pueda salir a presión y a un volumen determinado. Pero para que la cámara opuesta donde estaba trancado el émbolo no se llene de este aire a presión, va a haber un elemento de retención, va a haber un elemento que impide que este aire a presión llene el espacio de la cámara, ¿no? Permitiendo que solo pueda salir por un solo lugar, ¿no? Dice, para cambiar las válvulas de posición, en este caso, ¿no? Su sentido de trabajo, ya sea de corte o de apertura o de transmisión del aire a presión, se pueden utilizar sistemas de accionamiento de diferente tipo, ¿no? También hemos indicado, mecánicos, neumáticos, eléctricos, hidráulicos, o la mezcla de uno, dos o todos estos componentes, ¿no? Un ejemplo puede ser un sistema de embrague de una flota, ¿no? Si fuese totalmente mecánico, se tardaría bastante tiempo en poder transmitir, ¿no? En poder ejercer un desplazamiento adecuado del diafragma de la prensa, ¿no? Entonces eh, no sería muy práctico, ¿no? Tener que todo simplemente este sistema sea mecánico, ¿no?
Entonces hemos podido ver esta distribución de la válvula, ¿no? Van a haber válvulas con diferentes tipos de configuraciones. Indica, ¿no? Las válvulas distribuidoras, las válvulas que van a recibir y que van a repartir el aire a presión, van a ser de diferente forma, ¿no? En este caso se las va a catalogar de 3-2, de 3-2, de 2-2, 4-2, 5-2, 4-3, ¿no ve? ¿Cómo vamos a leer nosotros ese quebrado? Si se fijan, ¿no ve? El rectángulo lo habíamos dividido en dos posiciones, ¿sí? Pueden dividirse en más. Entonces, primero se lee el número de vías y después se va a leer la posición de trabajo. ¿Qué quiere decir eso, no? Si volvemos al gráfico anterior, todo este rectángulo para nosotros es nuestra válvula de control. Este rectángulo se está dividiendo en dos partes. Por lo tanto, vamos a decir que es de dos vías. ¿Qué quiere decir? Que está dividido en dos partes. Puede dividirse en 3, en 4, en 5. Pero las flechas, las líneas van a determinar su posición de trabajo. Pueden ser de dos entradas o de dos salidas, ¿no? En este caso, vamos a ver. Fíjense, bajo la norma CITOP podemos tener, ¿no? Formas de accionamiento de las válvulas, lo que hemos indicado. La más común va a ser por botón, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando se pulsa, se aprieta el botón, mientras no se vuelve a ejercer una presión, el paso del aire va a ser constante, ¿no? En el caso que sea por palanca, me va a permitir a mí, en la mayoría de los sistemas, a medida que desplazo esta palanca, ir variando la presión. Cuando se activa el conjunto, ¿no? En este caso el actuador de válvulas por rodillo, puede depender, en este caso, si es que va a ser una leva. No se olviden que la leva es un reloj mecánico y dependiendo su número de revoluciones y el ángulo de ataque que tenga, nos va a permitir de una forma automática ir variando la presión con la que ingresa o sale el gas, ¿no? En el caso que sean por pulsadores, ¿no? De la misma forma, van a estar configurados para permitir que el paso sea total, medio o bajo de presión. Cuando es con palanca por enclavamiento, a diferencia de la primera que es por pedal, me va a dar 2, 3 o hasta 4 posiciones de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que en base en el lugar que se encuentre la palanca, la presión y el caudal de circulación del aire a presión va a variar, pero se va a mantener fijo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, podemos adoptar que la posición en la que se encuentra actualmente la palanca es la de reposo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no pasa nada. A medida que yo voy empujando, se puede configurar que la presión de aire sea de más fuerte a menor presión o viceversa, ¿no? Podemos tener también accionamiento de válvulas por electroimán, por solenoides, ¿no? Que pueden recibir en este caso datos de una computadora, ¿no? Que en base a un determinado tiempo, presión o requisito de algún sistema permitan variar, ¿no? Permitan variar el caudal de aire a presión que va a circular hacia el actuador. Por pulsador con enclavamiento, va a ser el mismo sistema, el botón, ¿no? Si se fijan, también puede llegar en un momento a hacer un control mediante perilla, lo cual nos va a determinar, al igual que la palanca de enclavamiento, diferentes posiciones, diferentes presiones y diferentes caudales. Accionamiento de las válvulas por pedal. En este caso podemos hacer una analogía con el pedal de aceleración del motor, ¿no? Va a requerir que el usuario vaya presionando de manera paulatina, ¿no? Este conjunto del pedal y vaya variando de la misma forma la presión y el volumen hacia la máquina a la cual está controlando. Un ejemplo de esto puede ser una dobladora de tubos, una dobladora de planchas, ¿no? Que dependiendo la presión con la cual se ejecuta el pie, va a ir variando el trabajo que necesitamos, ¿no?
Y otro tipo de accionamiento de válvula puede ser también neumático-neumático. ¿Qué quiere decir? Que para controlar una válvula exista otra, ¿no? En este caso se va a tener que determinar el tipo de trabajo, el tipo de distribución, la cual va a realizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos válvulas distribuidoras, ¿no? Habíamos indicado que sirven para dirigir el aire comprimido por un camino. Si vale el término, aquí adentro hay como un pequeño laberinto, ¿no ve? Que va a abrir y cerrar puertas en base a la función que queramos hacer. Analizaremos esta de aquí abajo, la más sencillita, ¿no? Siempre es bueno partir de la norma CITOP, ¿no? Nos fijaremos, dice, ¿no? Dice posición de reposo o de equilibrio. Corresponde a la válvula sin accionar. ¿Qué quiere decir eso? Que el botón, ¿no? En este caso, está en una posición neutra. En otras palabras, no está permitiendo que circule aire, ¿no? En este caso. Cuando se presiona el botón, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está desplazando al pistón que está en la parte inferior y al mismo tiempo al muelle. Por lo tanto, la entrada y la salida de gas va a ser continua. Va a ser continua hasta que yo a este botón lo vuelva a jalar. Una vez de que he jalado el botón, el pistón vuelve a su posición de reposo y está indicando de que ya no permita el aire. Entonces, en este caso, ¿qué podemos analizar? Si nos vamos a la norma CITOP. Tenemos el muelle que se encuentra en la parte inferior. ¿Existe en este otro lugar? Sí, existe. En la parte superior existe el botón. En este caso, fíjense qué está haciendo. Está presionado, está desplazando, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo en este caso? Tenemos una sola entrada y una sola salida, ¿no? Por lo tanto, el aire va a circular. Si nos vamos, en este caso, al gráfico de la derecha, vamos a notar que tiene otra forma de trabajo. Fíjense, tenemos el mismo muelle, vamos a tener el conjunto de entrada y salida y va a determinar una posición. En este caso nos está representando, indica, ¿no?, que cuando la válvula es accionada gracias al compresor de aire, el aire puede circular, ¿no? En este caso es una válvula de acción manual. Fíjense, en el gráfico de la izquierda, la flecha diagonal es como un circuito, ¿no? En este caso está cerrado hacia la parte de arriba. Aquí va a existir una presión, puede haber o no una presión constante de aire, pero en el caso que estamos estudiando, la presión de aire está siendo cortada en el pistón. Entonces, una vez de que se pulsa, ¿no?, nuestro mando final, el aire va a salir de forma directa, ¿no? La combinación de varios de estos sistemas permiten controlar diferentes movimientos, ¿no? Por ejemplo, dice válvulas de distribución, ¿no? La válvula 4-2. ¿Qué partimos para entender ese circuito? Nuevamente nos vamos al lado derecho, ¿no? Fíjense, tenemos un rectángulo, ¿sí? Tenemos un rectángulo que se está dividiendo en dos partes. Entonces me está diciendo para nosotros que va a ser una válvula de 4 vías, perdón, nos está indicando que va a ser una válvula de 2 vías. El rectángulo primeramente se está dividiendo en dos partes. Esta división de dos partes se tiene que analizar en cuántos movimientos de entrada y salida va a tener el conjunto de la válvula neumática. Analizamos el primer medio. En el primer medio, ¿qué vamos a tener? Tenemos en este caso el botón o el mando de control. En este primer medio existen dos flechas, ¿sí? Dos flechas, una en sentido vertical hacia arriba y otra en sentido vertical hacia abajo. Entonces yo cuento los puntos de estas líneas, ¿no? Entonces voy a contar en la primera flecha, en la parte superior tengo un punto, en la parte inferior voy a tener dos. En la flecha que está apuntando hacia abajo, en la parte superior voy a tener un punto y en su parte inferior donde está la flecha, dos. Por lo tanto, en este primer medio tengo 4
tengo 4 puntos, ¿no? Tengo 4 entradas y salidas. En este caso, donde está la flecha es la salida, donde está el otro punto sin gráfico es la entrada. En el segundo medio, ¿no? En el segundo medio, ¿qué voy a tener yo? Tengo un conjunto de 2 flechas, ¿sí? De 2 líneas que están orientadas en forma oblicua, ¿sí? Están formando una X. Pero tienen una característica, a diferencia de las flechas verticales, tienen 2 conjuntos de triángulos. Y las aristas, las puntas de estos triángulos, están en sentidos opuestos. En el caso de la flecha, ¿no? Que está uniendo por la simbología, cito, al punto número 1 con el punto número 2, me está indicando que la conexión número 1 es la entrada. Es la entrada. Pero al ser un triángulo, me está indicando que es de alta presión. Por lo tanto, este conector tiene que ser de tipo roscado, ¿no? Lo mismo se va a producir entre el número 4 y el número 3. Está transportando en sentido opuesto la salida a presión. ¿Cómo vamos a saber que esa rosca? Porque el triángulo está presente y está apuntando hacia afuera. En esta misma válvula, ¿cuál va a ser el sentido de accionamiento? Va a ser en el lado izquierdo, porque está representando a través de este medio círculo, ¿no? Y en la parte opuesta va a existir un muelle de retorno, ¿no? Entonces, una vez que hemos entendido, ¿sí? Cómo funciona esta válvula neumática de control bajo la norma CITOP, podemos recién pasar al gráfico de control, ¿no? Si se fijan, partimos por lo siguiente. Empecemos a reconocer los componentes que va a tener. Tenemos un método de accionamiento que va a ser este rodillo, ¿no? Este rodillo. Este rodillo podrá ser impulsado a su vez por una leva, por una palanca u otro componente. Cuando está en posición de reposo, el vástago, la palanca que está acá en la parte superior, no está transmitiendo ningún movimiento hacia el conjunto del pistón, ¿no? No está transportando nada. Por lo tanto, la entrada de aire, ¿no? A través del paso número 1 tiene que llegar hacia el paso número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada de aire, fíjense, todo lo que está con amarillo va del 1, está llenando el conjunto del laberinto, va a llegar a dónde para salir hacia el número 2. ¿Está cumpliendo la entrada de presión? Sí. Este pequeño conjunto del primer gráfico que está con amarillo está representando ¿a qué? A la conexión neumática de entrada. Por la flecha, por el número 1 y la flecha, está indicando, ¿no? A través del triángulo, que en la posición de reposo, la salida de aire es constante. ¿Entre qué punto? Entre el punto número 1 y el punto número 2. A su vez, una vez de que el rodillo ha recibido un trabajo mecánico, ¿no? En este caso estamos poniendo, por ejemplo, el accionamiento de una leva, está empujando al vástago. Como está empujando al vástago, se ha aperturado el siguiente circuito. En el primero teníamos un paso continuo de aire a presión del punto número 1 hacia el punto número 2, ¿no? Pero en este caso, fíjense, seguimos teniendo la entrada de aire, ¿sí? Seguimos teniendo la entrada de aire por el punto número 1, pero ya no llega hacia el número 2. El pistón o la válvula está reteniendo la salida de aire a presión hacia el punto número 2. Por lo tanto, el aire que está entrando a presión del punto número 1 va a tener que salir de forma obligada por el número 4, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿A través de qué? De la intervención del punto número 3. Recomendación, ¿no? Siempre es bueno analizar primero el circuito neumático en la norma CITOP.
Esta parte es un poquito complicada, pero está más que todo aplicada a sistemas neumáticos de controles. En el camión va a existir estos sistemas, sí, va a existir estos sistemas, pero van a ser más simplificados, ¿no? Pero tenemos que estudiarlos. Como válvula de control, ¿no? No solo nos van a permitir aperturar, ¿no? No solo nos van a permitir tener el sistema de paso de aire. Puede haber dos tipos de válvulas de control, ¿no? Las que van a ser permanentemente abiertas o permanentemente cerradas, lo cual nos va a poder permitir configurar estos sistemas de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, dice válvula antirretorno, ¿no? Si se fijan en el lado derecho, tiene su simbología. Seguimos partiendo de dónde? Del rectángulo, ¿no? En este caso, todos los rectángulos en la norma CITOP o CETOP están determinando a válvulas. Los que van a tener en su exterior a círculos van a ser denominados compresores, ¿no? Entonces, ¿qué me está indicando? Que este conjunto es una válvula antirretorno, ¿no? Me está permitiendo que solo trabaje en un sentido de trabajo. Las válvulas de bloqueo también van a variar en base a su desplazamiento. En el gráfico de la izquierda dice, ¿no? Válvula antirretorno o de retención de la presión del aire comprimido, ¿no? Dice, está constituida por una vía de entrada y otra de salida, con una pieza móvil en su interior, ¿no? Esta pieza para nosotros va a ser el pistón. Y dependiendo, ¿no? Por dónde va a ingresar el aire, en este caso, ya sea por el lado izquierdo o sea por el lado derecho, me va a permitir restringir un paso, ¿no? Eso me está permitiendo. En el gráfico del medio dice, válvula selectora. Dirige el aire a presión hacia una tercera vía. ¿Qué quiere decir esto? Puede tener una posición de reposo, ya sea abierta o ya sea cerrada. Y en base al desplazamiento de su pistón por acción del movimiento de su vástago, nos puede permitir que ingrese o se bloquee el aire en un determinado momento. Pero ese accionamiento, ¿no? Ya sea mecánico, eléctrico, hidráulico, neumático o manual, va a permitir que la salida siempre sea constante, ¿no? Puede ser que una de las dos fuentes de alimentación de aire comprimido llegue a fallar y la otra se constituye en una reserva, ¿no? Pero siempre va a tener una salida constante de caudal y de volumen de aire a presión. También podemos tener válvulas de simultaneidad. ¿Qué quiere decir? Que las dos estén trabajando al mismo tiempo, ¿no? En este caso, podemos analizar que en base a la posición del vástago, fíjense, tenemos un vástago central horizontal, pero en este conjunto va a tener dos pistones, los cuales, dependiendo a qué lado se desplacen, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, van a permitir el bloqueo, ¿no? El bloqueo del pistón, por lo tanto no va a permitir el paso del aire a presión. Veremos un poquito más de válvulas de simultaneidad, ¿no? Es una función lógica. En electrónica han debido ver ustedes circuitos inteligentes, ¿no? Circuitos integrados. Los circuitos AND, OR, NOT, ¿no? Que trabajaban en base a tablas de verdad, en base a tablas de falso y verdadero, ¿no? En este caso, esta dice, ¿no? La válvula de simultaneidad realiza la función lógica y en electrónica para nosotros, esta es una válvula AND, ¿no? Quiere decir que puede tener dos movimientos, ¿ya? Pero esos dos movimientos siempre van a tener una sola salida. En este caso, si analizamos, ¿no? En la parte inferior, el eje que se encuentra en posición horizontal está compuesta de dos pistones. Dependiendo
por qué lado de la válvula ingrese el aire a presión, ya sea tanto por Y o por X, va a permitir que se desplace bloqueando, ¿no? Pero al mismo tiempo que bloquea uno de los accesos, permite que el otro, ¿sí? Permite que el otro mande su carga de aire a presión hacia una misma, hacia una sola salida, ¿no? ¿Qué ocurriría en este tipo de válvula si por alguna acción estos dos pistones se encuentran a la mitad de su desplazamiento? Al encontrarse a la mitad de su desplazamiento, permitirían que el paso de aire a presión sea constante, provocando una caída de presión en los acumuladores, ¿no? Puede darse esa falla. O bien llegue a trancarse de forma total, de forma permanente, ¿no? Permitiendo que por un solo lado de sus circuitos alimentadores pase el aire a presión, ¿no? E impidiendo que el otro pueda trabajar, ¿no? Eso habría que ver para la función para la cual está analizado. Fíjense, nos están haciendo analogías a funciones lógicas, ¿no? En este caso, tenemos una válvula selectora, ¿no? Veremos qué tipo de funciones puede hacer. En el caso de la letra A, va a ser el circuito de salida, va a ser la salida de aire a presión, la cual está controlando la válvula. En este caso, fíjense, tenemos un pistón de caucho, ¿no? Vamos a tener un elemento, el cual se va a poder desplazar por dos entradas de aire, tanto X y tanto Y. Pero durante su desplazamiento, ¿qué ocurre? Puede tener diferentes funciones de trabajo, ¿no? Este pistoncito. Fíjense, a diferencia del anterior que funcionaba a todo o nada, ¿qué quiere decir? Si entra el aire por X, va a permitir que este aire salga por A. O a diferencia de que ingrese por Y, va a permitir que salga totalmente por A, ¿no? ¿Qué nos va a permitir este tipo de válvula selectora? Puede darse el caso, como en el gráfico que está ahorita, que la fuerza del aire comprimido que esté entrando por X sea mayor al que está ejerciendo Y. Por lo tanto, esta presión y caudal está empujando totalmente al pistón hacia Y. Por lo tanto, está produciendo que el aire a presión que ingresa por X salga totalmente por A. Pero puede darse el caso también que en determinado momento la presión de Y empiece a subir. Por lo tanto, va a permitir que el pistón vaya desplazándose sobre su eje hacia X. Entonces, de esta forma, va a empezar a bloquear la salida de A. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir esta válvula? Que me está permitiendo controlar la presión. Puede darse el caso que la presión tanto en X como en Y sea la misma, sea constante, lo cual va a permitir que el pistón se sitúe al medio del espacio de A, bloqueando y no permitiendo la circulación del aire comprimido, ¿no? Estos sistemas me están permitiendo controlar la presión de forma variable, ¿no? También podemos tener de otro tipo de sistemas, ¿no? Fíjense que los que se van a mover son los pistones, los que van a jugar con diferentes tipos de trabajo. Analizaremos el primero, el que dice posición 1 y 2, ¿no? ¿A qué se refiere? No se olviden para nosotros. El primer número o la primera división del rectángulo me está determinando el tipo de vías y el segundo la posición de trabajo del aire, ¿no? Tenemos un vástago, ¿no? En este caso podemos tener un inyector. Fíjense, me está diciendo el sentido de trabajo de 1 a 2 es por el cual va a circular el aire a presión. Pero en la posición de 1 a 2, el aire está ingresando, pero el pistón se encuentra bloqueando el paso hacia el conducto de salida, ¿no?
Puede darse la configuración del sistema neumático que sea de 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que sea inverso. ¿Qué nos va a permitir en este caso? Que constantemente los pistones se encuentren en la parte superior y nos permite un flujo de aire a presión desde la conexión número 2 hacia la conexión número 1, ¿no? Entonces van a variar. ¿Qué podemos decir del primer conjunto de la válvula de posición 1 a 2? Que es permanentemente cerrada, que quiere decir que no permite el paso del aire a presión cuando no recibe un accionamiento. Y la misma válvula u otro tipo de configuración me permite que siempre sea abierta mientras no reciba ningún tipo de accionamiento, ya sea manual, mecánico y demás, ¿no? Podemos tener también este otro tipo de válvulas reguladoras. Dice, válvula de flujo o de caudal, es más o menos de lo que estábamos hablando, ¿no? Sirve para regular el caudal de aire que circula por el circuito. La reducción de caudal se consigue estrechando el conducto por donde circula el aire. Por lo general también recibe el nombre de válvula de estrangulación. ¿Qué me está indicando eso para mí? ¿No? En la parte posterior vamos a tener nuestro pistón y también vamos a tener pistones interiores, ¿no? Estos pistones interiores están trabajando dentro de una cámara, pero ¿qué va a ocurrir? Cuando reciben el accionamiento, en este caso de izquierda a derecha, están empujando al vástago, ¿no? Perdón. Este vástago también va a tener la capacidad de transmitir movimiento de retorno a través del muelle. Ahora, fíjense, el aire que esté ingresando por este conducto, o en este caso por dos, va a llenar esta cámara. Pero este pistón, el más grande, está ejerciendo un tipo de trabajo opuesto, ¿no? Entonces la cámara y todo este conjunto se va a llenar. A medida que se desplace este vástago, va a permitir que este otro pistón en forma de émbolo, ¿no? En forma de tubito, permita la salida de forma proporcional, ¿no? O bien va a permitir que salga el aire o lo vaya acordando de forma gradual. Por lo tanto, lo más probable es que esta válvula sea de acción manual, ¿no? Habíamos visto que puede ser mediante pedal. Entonces va a permitir que este desplazamiento permita o no el paso del caudal de aire, ¿no? En este otro tipo, dice, va a ser una válvula limitadora de presión, la cual nos está indicando que se utiliza para controlar el valor, ¿no? Generalmente estas válvulas van a estar conectadas a manómetros, a mariposas, ¿no? Las cuales me van a permitir a mí, ya sea regular de forma manual, van a ser las más comunes, ¿no? O si es un sistema totalmente automatizado, de la misma forma, ¿no? A medida que yo las regulo, ¿no? En este caso haremos de cuenta que es mediante una perilla. Me permite ejercer el desplazamiento del vástago, ¿no? Ese accionamiento del vástago me va a poder permitir desplazar a mi pistón de bloqueo a la presión y caudal que yo deseo. Mientras yo no toque esta perilla de regulación, el desplazamiento del aire va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que la presión y la cantidad del caudal de aire siempre va a ser la misma. Si por alguna emergencia o algún requerimiento de mantenimiento que necesite la máquina, se la va a poder también cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Se va a quitar tensión en el muelle de retorno y automáticamente este muelle de retorno va a permitir que el pistón se aloje, ¿no? En la base de la carcasa interna de su conducto, de su cámara, obturando, cerrando totalmente el control del paso de aire, ¿no? También podemos tener válvulas de escape, ¿no? Que en este caso van a estar accionadas por una válvula de alivio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si en este sistema anterior se ha bloqueado la regulación de la presión del sistema, en otra parte del punto del circuito neumático va a existir este otro tipo de válvulas, ¿no? Por lo tanto, van a poder reventar, van a poder explotar y de esta forma aliviar la presión, ¿no? No se olviden que todo sistema que trabaja con aire comprimido
va a trabajar dentro de un sistema neumático. Por lo tanto, si trabaja dentro del sistema neumático, va a estar presurizado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Que indica que queremos comprimir estas latas de aluminio, ¿no? Entonces, al tener una inclinación y ser estas latas con una forma cilíndrica, van a tender a rodar, ¿no? A través de esta pendiente. Pero va a haber un determinado momento en que solo van a poder entrar de una lata en una, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta máquina? Va a ser comprimir. Por lo tanto, vamos a tener el sistema de control, ¿no? De generación, de acumulación, de mantenimiento, de reparto del aire a presión, ¿no? Una vez de que hemos tenido todos esos componentes, yo necesito mandar y distribuir para poder controlar el aire a presión que está llegando a través de la línea de mi circuito final. Por lo tanto, voy a tener una válvula y un controlador, ¿no? Ese controlador puede ser un botón, el cual ese botón me va a permitir controlar a una válvula. En este caso, ¿qué tipo de válvula podemos tener? Analizamos el trabajo. A través de la inclinación de esta rampa, las latas por acción de la gravedad van a ir cayendo esta cámara de una en una, pero necesito comprimirlas. Mi pistón, ¿qué tipo de trabajo va a hacer? Para poderlas comprimir, se va a desplazar hacia una pared vertical, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántas posiciones de trabajo va a tener? Para comprimir a la lata, se va a desplazar hacia la derecha. Va a ser una posición de trabajo. Va a salir, comprime. Una vez que ha comprimido la lata, necesita retornar a su lugar de reposo. Entonces va a volver hacia atrás. ¿Para qué? Para que otra de las latas vuelva a caer, reiniciando el ciclo de nuevo, ¿no? Esto mientras siga teniendo una presión constante de trabajo, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros que va a tener un ingreso de aire, solamente uno, pero va a tener dos posiciones de trabajo, la de salida y entrada, ¿no? A eso nos está representando. Veremos si cumple. ¿Partimos de dónde? Nos indica, ¿no? Vamos a tener la válvula de control, la cual está, en este caso, representada por un botón. ¿Qué quiere decir? Que en la compuerta número 1 va a existir constantemente un paso de aire. ¿Qué quiere decir? Que en el número 1, la entrada, ¿no? Va a ser una conexión de alta presión. Que esto va a ser como un interruptor, si vale el término. Todo el tiempo aquí adentro va a estar lleno de aire, pero no hay ningún sistema que me esté permitiendo transmitir el aire a presión desde el punto 1 hacia el punto 2. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Dependiendo del tipo de sistema, puede tener él mismo un sistema de retroalimentación. ¿Qué quiere decir para nosotros? Que exista retorno. Por lo tanto, no hay un paso de aire de 1 hacia 2. Por lo tanto, la tubería se encuentra vacía y mi actuador se encuentra en posición de reposo. Eso me está indicando. Perdón. Una vez de que se active el botón, se está permitiendo, ¿no? De que el paso del aire entre 1 y 2 sea constante. Mientras exista la presión, el vástago, el actuador, va a salir y va a comprimir la lata, ¿no? Se vuelve a quitar este accionamiento y por acción del muelle de retorno va a volver a la posición de reposo. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora lo veremos un poquito más detalladito. Partimos siempre de dónde? Del análisis de la simbología C-top o C-top, ¿no ve? Hemos analizado lo siguiente. Es una válvula que va a ser accionada mediante un botón. Fíjense, tenemos en este caso para nosotros la entrada, ¿no? La entrada de aire está pasando, en este caso nuestra entrada es del número 1. Por lo tanto, no existe presión, no existe salida. En este caso tampoco tenemos retorno. Fíjense, en el gráfico de la izquierda, la entrada de aire está siendo constante, pero mi pistón está bloqueando. Cuando se activa el botón en el gráfico de la derecha, está desplazando al pistón que estaba bloqueando al conducto de entrada de aire y está permitiendo la salida, ¿no? Está permitiendo la salida
del aire hacia el actuador. Mientras que el mismo botón, a través de su segundo pistón, está bloqueando al sistema de retorno, ¿no? Esa función nos está permitiendo hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Eso nos está permitiendo trabajar de esta forma. Ya, escúcheme, aquí vamos a quedar, estamos en la diapositiva número 43. Van a